¿Qué onda? En la mitología egipcia, cuando las élites se volvieron arrogantes y corruptas y la población depravada, Ra envió a Sekhme, la diosa de la guerra, para castigar a la humanidad. Eso tiene un paralelo en el hinduismo, cuando un demonio llamado Raktabija, que cada vez que derramaba gotas de esa sangre nacían más demonios. Él y esos demonios trajeron un infierno a la tierra, molestando al pueblo. Entonces los dioses enviaron a Kali para matar a ese demonio y a los demonios que derivaban de él. Las dos historias son interesantes no solo por las similitudes entre la corrupción de los líderes corruptos y los demonios, sino también por el resultado que ellos mismos trajeron para sí. Esto se debe a que tanto Sekhme como Kali representan la furia de la justicia, la furia en su forma más bruta. Y no solo devastaron a esos líderes corruptos y a esos demonios, sino que, en el impulso de su furia, trajeron el caos y el miedo a esos líderes y a esos demonios, casi destruyendo el propio mundo en el proceso. Estas dos figuras, como dije, representan la furia, pero no una furia gratuita, no la furia en el sentido de maldad, sino la furia de la justicia. Deben ser entendidas como el equivalente de la manifestación física del lado destructivo del universo, o como la reacción de las consecuencias de los actos de líderes malos y corruptos, que es algo que la mayoría de los líderes termina olvidando con el tiempo, que es el hecho de que sus acciones tienen consecuencias que con el tiempo se saldrán de su control. Algo que he visto cada vez más comentado aquí en Brasil es cómo el brasileño está letárgico y aún no se ha rebelado ante tanta frustración e injusticia. Pero yo creo particularmente que estamos cada vez más cerca del límite. De modo que no sé si tendremos una ruptura brusca, como vimos en la Revolución Francesa, o más recientemente en Nepal, o si será algo más gradual y lento, corroyendo la estructura estatal y social como en la China del siglo XII. De cualquier forma, veo elementos cada vez más fuertes de cómo el liderazgo político, económico y judicial del país están empujando a la sociedad hacia una situación que será demasiado pesada incluso para ellos soportar ese peso. La basta. La mayoría de ellos, incluso de esa élite, no se da cuenta de eso, pensando que todavía tienen el control o que la situación no está tan mal. Yo, particularmente, ya he escuchado de jueces y fiscales con quienes he hablado que ellos no entendían por qué hacía yo esa advertencia. Al final de cuentas, todos los que hablaban con ellos elogiaban su trabajo, sin darse cuenta del hecho de que la mayoría de esas personas que interactúan con ellos lo hacen por interés, por adulación o por miedo. Algunos otros, relacionados con la política, incluso noté que se dieron cuenta de que la situación está a punto de explotar. Pero ellos tienen la ilusión de que en el momento en que empiece el incendio será más una oportunidad para que ellos surjan como una especie de nuevo liderazgo apropiándose de ese caos. Es cierto que los movimientos populares solo cambiaron regímenes cuando fueron dirigidos por líderes políticos. Es importante tener en mente que esos liderazgos no deben ser asociados con el antiguo régimen. Hoy en día, el Internet lo dificulta mucho para los oportunistas. Además de que una situación llegando a ese punto vuelve todo impredecible, como Kali y Sekhmet casi destruyen el mundo al eliminar demonios y corruptos. De cualquier forma veo varios elementos, y digo varios y varios, incluso indicando que hay menos, a menos que los propios líderes den pasos atrás. Esta historia no puede terminar bien, ni para el pueblo, ni siquiera para la gran mayoría de esas élites que están subestimando el tamaño del hoyo que están cavando. Estas olas de furia se repetirán en los próximos años. No solo ocurrirá en Brasil, también en Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia, países de Medio Oriente y África, porque serán muchos y muchos los casos. Pero hoy quiero enfocarme solo en Brasil. Y la primera parte en la que quiero enfocarme es el hecho de que el brasileño no es un pueblo feliz. Eso es un mito. A menudo cuando surge la noticia de una celebridad surcoreana o alguien en Japón que se quita la vida, los brasileños corren eufóricos y comentan que esos países, aunque solo estudian, trabajan y tienen riqueza, son infelices. Por eso, tantos atentados contra la propia vida. Y que al final de cuentas, no cambiarían Brasil con todos sus problemas y la felicidad del pueblo brasileño por ninguno de esos países ricos. Y ese es otro de los mitos que el brasileño construyó para justificar su pasividad, porque definitivamente el brasileño no es un pueblo feliz, solo es desubicado. Los datos de salud mental y mortalidad desafían ese mito.
Informes de la Organización Mundial de la Salud muestran que Brasil está entre los líderes mundiales en número de personas que atentan contra su propia vida y tiene altas tasas de trastornos mentales, acompañadas de un enorme consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Estos indicadores revelan una realidad preocupante de depresión, ansiedad y autodestrucción. Brasil. Hoy en día, Brasil ocupa el 8º lugar mundial en número absoluto de autodestrucciones. Los datos más recientes, correspondientes al año 2022, registraron 16.262 autodestrucciones en Brasil. Ese número indica una tasa nacional de mortalidad de 8 por cada 100.000 habitantes, algo que es alarmante cuando se compara con el año anterior, porque en 2020 hubo un aumento del 11.8% en solo un año. Ese aumento rápido significa que los factores de riesgo relacionados con los comportamientos autodestructivos no solo persisten, sino que se vuelven aún más intensos. Estamos hablando de 42 personas por día. Diferentes estudios e informes oficiales muestran la misma conclusión. El riesgo de autodestrucción en Brasil ha aumentado de forma constante. Entre 2000 y 2018 se detectó un crecimiento anual promedio de 1.4%. Sin embargo, a partir de 2014, esta tendencia sufrió una aceleración marcada, con la tasa de crecimiento anual más que duplicándose, llegando al 3.2%. Y si sigues viendo el resto de este video, vas a ver que 2014 no es un año aleatorio. Es el inicio del punto de inflexión de la crisis de ruptura brasileña que voy a detallar poco a poco en este video. La década de 2010 a 2019 fue particularmente crítica, registrando un aumento del 43% en el número absoluto, que pasó de 9.454 a 13.523 muertes anuales. Análisis recientes de 2011 a 2022 confirman que esta tendencia persiste, con un crecimiento anual promedio de 3.7% para la población. Sin embargo, debe quedar claro que estas tasas ya crecían de forma constante desde los años 2000. Sin embargo, ¿qué es qué? Fue un periodo aquel en la década de 2000 a 2010 de relativa estabilidad y crecimiento económico, lo que indica la presencia de factores estructurales más profundos. Brasil, después de 2014, solo actuó como un acelerador de eso. Brasil ocupa posiciones muy distintas en los rankings internacionales según la métrica usada. Y aquí está la trampa. Entonces, las comparaciones con otros países tienen que ser leídas dentro de un contexto, porque al considerar el total de autodestrucciones, Brasil sigue entre los países con más casos en el mundo, colocando a Brasil en 8º lugar en el ranking global, por encima de países con poblaciones mucho más grandes como India y China. Esa posición elevada en números absolutos significa que Brasil es un peso pesado global en mortalidad por autodestrucciones. Ahora, la posición de Brasil cambia radicalmente cuando el ranking se basa en porcentaje en el número por cada 100.000 habitantes. En esta métrica, ajustada por población, Brasil estaría tranquilo, ocupando una posición baja del 123 al 155 en el ranking. Y ese es el truco. La gente toma los números en porcentaje y sin contexto. Esa posición aparentemente favorable crea la ilusión de tranquilidad y trae la arrogancia de ser un país femenino. La tasa de este tipo de mortalidad relativamente baja se usa de forma incorrecta para argumentar que esto es un problema menos urgente en Brasil en comparación con otras naciones, o con otras causas de muerte en el propio país, como homicidios o accidentes de tránsito. Sin embargo, esa perspectiva estadística ignora el indicador más crítico, la trayectoria del fenómeno. El punto de comparación más crucial y alarmante es la dirección de la tendencia, y aquí es donde tenemos la verdadera alerta. Porque mientras que el mundo en general ha hecho progresos en la prevención de autodestrucciones, Brasil es una de las pocas excepciones, junto con otros países latinoamericanos, que va en la dirección opuesta. Entre 2000 y 2019 las tasas globales bajaron 36%, pero los casos en Brasil subieron 43%. Y si tomas los números de muertes en el tránsito, junto con muertes por homicidio y muertes por autodestrucción, Brasil termina superando, por mucho, a la gran mayoría del planeta, incluso a aquellos países que están en guerra. Brasil deja de ser un país para convertirse en una gran máquina de moler carne.
No hay manera de que alguien mínimamente inteligente piense que eso es normal y que nunca va a pasar nada. El grupo más afectado por la tendencia creciente de autodestrucción en Brasil son las generaciones Millennial y Z. Entre 2011 y 2022, su tasa creció en un promedio anual del 6%, un ritmo más rápido que el crecimiento del 3.7% de la población general, y son justamente las dos generaciones que tienen todo para explotar. Y además de esos números, otros indicadores de salud mental muestran la infelicidad brasileña. Se estima que el 5.8% de la población padece depresión y el 9.3% tiene trastornos de ansiedad. Estos porcentajes equivalen a cerca de 11.5 millones de brasileños con depresión y 18.6 millones con ansiedad. Están entre los más elevados del mundo y son los más altos de América. La prevalencia global de depresión es de 4.4% y la de ansiedad 3.6%. Por eso los índices brasileños superan el promedio mundial. Y esto se confirma en el hecho de que el uso de medicamentos psiquiátricos se disparó en Brasil en las últimas décadas. Un estudio nacional revela que las ventas de medicamentos para la salud mental subieron más del 30% tras la pandemia de 19. De 2019 a 2022, el consumo de antidepresivos aumentó 34% los sedantes, 33% y los ansiolíticos, 10%. Pero esa tendencia al alza ya venía de antes de la pandemia. Se estima que actualmente el 74% de todos los psicofármacos consumidos en el país son antidepresivos y el 26% ansiolíticos. Brasil, por ejemplo, es el principal consumidor mundial de clonazepam, Rivotril. Entonces, son cifras que colocan a Brasil entre los mayores mercados consumidores de psicotrópicos del planeta. En otras palabras, para ser bien tajante, no trabajamos tanto como los japoneses, no estudiamos tanto como los surcoreanos, no tenemos la infraestructura ni la riqueza de ninguno de los dos, pero al final somos tan infelices como ellos. Entonces no hay nada que avanzar. El brasileño, a diferencia de lo que dicen, no es un país de personas felices. Esa charla de que el calor humano brasileño hace a las personas más felices es una mentira total. Traigo estos datos porque hay una correlación entre la salud mental y la salud civilizacional. Las tasas de autodestrucción muestran la idea de una crisis civilizacional, donde éstas aumentan. Países o periodos marcados por transiciones turbulentas, ruptura de lazos comunitarios o estrés socioeconómico. Históricamente hay un aumento en muertes autoinfligidas y sobran ejemplos, como en Rusia tras la Unión Soviética, en Grecia tras la crisis de 2011 y en Estados Unidos tras la recesión de 1929. Por lo tanto, esto es un indicador centinela. Su aumento, persistencia o crecimiento debería servir como una alerta de que la sociedad puede estar enfermando en su núcleo. Entonces, psicológicamente, el brasileño ya está al límite de explotar. El problema es que, digamos, ha estado explotando hacia adentro, al menos hasta ahora. Pero hay una ignición aquí a gran escala que no debe ser ignorada y que probablemente será externalizada. Esto nos lleva a la segunda parte, la generación Z y la mayor transferencia de riqueza de la historia. En esta y la próxima década ocurrirá quizá la mayor transferencia de riqueza de la historia. Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1968, vivieron desigualdad. Está de desigualdad, sociedad de desigualdad, la sociedad está en una de desigualdad, la sociedad una de desigualdad, la sociedad está en desigualdad, la sociedad en situación de desigualdad, la sociedad en de desigualdad, en una situación de desigualdad, la sociedad de desigualdad, la en desigualdad, la sociedad una situación de desigualdad, la sociedad una desigualdad, la sociedad está en una situación de desigualdad. Entre 1950 y 2020 se generó la mayor riqueza material e inmaterial de la historia humana. Pero tenemos tres problemas. Ya comenté aquí cómo la generación de los baby boomers prácticamente arruinó el futuro económico de las generaciones que vinieron después de ellos. Porque esa generación de riqueza entre 1950 y 2020, curiosamente, tiene poco que ver con la habilidad de los baby boomers, diferente de lo que ellos creen. Pero sí, con las generaciones nacidas entre 1880 y 1949, que, mientras estaban en el liderazgo de los países, construyeron la infraestructura que los baby boomers heredaron y disfrutaron. Entonces,
La participación de los baby boomers en la generación de ingresos fue muy pequeña. En la práctica cosecharon lo que sembraron generaciones previas. Y lo que ellos, los baby boomers, sembraron fue un aumento colosal de los costos estatales, beneficios sociales que tendrán que ser pagados por las siguientes generaciones. Y no es poca cosa, ¿de acuerdo? Porque además, aunque digan que la gente más joven de hoy no hace nada para resolver la situación, si ves a la mayoría de los líderes de todo el mundo, vas a notar que los baby boomers todavía están al mando de los países. Ellos no han renunciado al poder y además están impidiendo reformas porque podrían verse afectados por ellas. Si tomas el promedio de edad de los líderes de cualquier país, vas a ver lo increíblemente alta que es. Hay muy pocas personas menores de 60 años en los puestos de toma de decisiones. Entonces no se puede culpar a los más jóvenes de no estar intentando cambiar, porque quienes toman las decisiones y los obligan son los mayores, los baby boomers. Estamos hablando de déficits que tienen el potencial de consumir todo el siglo XXI, entrada a mitad de precio para mayores, atención preferencial, jubilación y financiamiento de diversas ayudas. Todo eso requiere dinero. Alguien debe trabajar para pagarle eso a otro. Con los boomers fuera del mercado laboral, me pagarían quienes llegaron después, no ellos. Y nunca antes en la historia humana hemos visto tantos beneficios y ayudas. La cuenta no cierra desde hace algunos años y solo va a empeorar, así que ese agujero fiscal va a tardar mucho en ser pagado. Ese es el primer problema del endeudamiento general, pero un segundo problema ha explotado en las clases medias. No es solo en Brasil, pero aquí lo que nos interesa es Brasil, así que vamos a hablar del caso brasileño, que es la filosofía de no voy a dejar nada para mis hijos. Durante gran parte de la historia, acumular y heredar patrimonio era parte del contrato social familiar. Tierra, rebaños, casas, conocimiento o negocios se heredaban no solo para enriquecer a los descendientes, sino para asegurar la continuidad del apellido familiar. Con el auge de la posguerra y el crecimiento económico acelerado, junto con el acceso a crédito barato, eso permitió que la generación de los boomers acumulara propiedades, ahorros y planes de jubilación en una escala sin precedentes jamás vista. O sea, ellos heredaron un mundo en expansión muy diferente al actual, que básicamente tendrá como enfoque pagar ese crédito creado por ellos. Entre los boomers de clase media, principalmente brasileña, surgió entonces esa lógica. Ya les dieron educación a sus hijos y ahora quieren disfrutar de su propia vida. Esto se ve reforzado por un discurso de coaches y personas influyentes digitales que incentivan la libertad individual de gastar el dinero sin culpa y disfrutar la vejez. Es casi una inversión del ethos tradicional. La vida no se trata de dejar legados materiales, sino de consumir experiencias hasta el final. La ironía es que esta visión ignora los cambios estructurales, endeudamiento público, inflación en bienes raíces y bolsa, y salarios estancados. Los millennials y la generación Z tienen muchas menos, pero muchas menos de verdad, posibilidades de crear un patrimonio comparable al que tuvieron los boomers. Para ellos la herencia es un factor crucial de movilidad que, si se les niega, profundiza la brecha generacional. Y curiosamente, las clases medias boomers que han adoptado ese estilo de vida de gastar su patrimonio sin dejar herencia, no dejan nada. Son incentivados por esos coaches e influencers que ya son ricos y que, irónicamente, mientras le dicen a la clase media que haga eso, ellos, los muy ricos, están haciendo lo opuesto, dejando patrimonio a sus descendientes para crear un legado familiar. Esos influencers ricos predican liberalismo para su familia y conservadurismo para la mía. Lo que nos lleva ahora al tercer problema, porque justo ahora que va a caber esa transferencia de riqueza, suponiendo que tus padres pensaron en dejarte algo, entonces viene el gobierno. Las nuevas reglas del impuesto sobre transmisión, causa muerte y donaciones tendrán efectos complejos sobre las generaciones más jóvenes. Muchos de esos jóvenes ni siquiera esperan recibir una herencia relevante. Las bajas tasas de ahorro, los altos costos de educación y vivienda y las deudas elevadas hacen que muchos no cuenten con un patrimonio heredado. La mayor parte de la riqueza que se va a transferir se concentrará entre los muy ricos, por lo que solo quienes provienen de familias adineradas se beneficiarán a gran escala, porque ellos pueden darse el lujo de absorber los costos de los impuestos. Por otro lado, las clases más bajas, que ya tienen su poder reducido por las desigualdades, en teoría serían beneficiadas por causa del impuesto progresivo que resguardaría esas pequeñas herencias de la tributación.
sería maravilloso si no fuera por el hecho de que alguien tiene que pagar esa cuenta. Y esa cuenta de los más pobres va a recaer sobre la clase media. O sea, la clase media tendrá que cubrir los costos para que los pobres no paguen por eso. Mientras que los muy ricos podrán asumir las pérdidas porque pueden manipular el sistema a su favor. Y si sigues el canal, viste el video sobre cómo una serie de nuevos impuestos van a encarecer de manera alarmante el costo de mantener inmuebles. Entre las pocas familias que heredarán alguna propiedad, veremos además que muchas de ellas venderán esa herencia solo para pagar los impuestos. O sea, no tendrás nada, difícilmente vas a construir algo y tampoco vas a heredar nada. Este es un rasgo sociocultural muy profundo que está afectando de lleno la psicología de los más jóvenes. No solo hablo de los jóvenes, pero entre más joven eres, peor. Eso que mencioné explica por qué las generaciones más jóvenes son tan apáticas y carecen de esperanza en cualquier futuro positivo. Lo que más escucho de las personas menores de 30 años es ¿y qué? ¿De todos modos nunca voy a poder jubilarme? Entonces no hay esperanza y no hay expectativas, y crear patrimonio en las próximas décadas será un lujo. La mayor transferencia de riqueza de la historia será la mayor confiscación y la mayor frustración jamás vista. Y esa frustración a gran escala solo puede traducirse de una sola manera. Furia, ese vínculo entre economía y psicología colectiva es real. La pérdida de horizonte va a generar un nihilismo social. Esa ruptura tiene efectos devastadores sobre la psique colectiva de las generaciones más jóvenes. Lo que antes se veía como un horizonte en el futuro. Existía la posibilidad de construir algo o heredar una base mínima, aunque lejana. Pero se transformó en un desierto de expectativas. Sin patrimonio, sin herencia, y ante un estado cada vez más frágil pero voraz, que promete todo gratis a cambio de lo que tienes. Los millennials y la generación Z internalizan la sensación de que cualquier esfuerzo es inútil. Surge entonces una apatía generalizada, el abandono de creer en el futuro o de proyectar planes a largo plazo. El mayor riesgo no es solo económico, sino civilizacional, pues cuando una generación pierde la fe en el futuro, el pacto que sostiene el orden social se rompe, abriendo camino al radicalismo, rupturas políticas y explosiones sociales que pueden marcar el siglo XXI, lo que nos lleva entonces a la parte 3, que es el exceso de leyes. Si sigues el canal, tal vez hayas visto este video sobre lo que lleva al colapso de las civilizaciones. Existen varias razones que se acumulan hasta un punto de quiebre. Los problemas varían según la civilización. Existen muchas variedades, pero prácticamente solo hay una que es constante y que se repite, que es el exceso de leyes. Las civilizaciones al borde del colapso comparten un exceso de leyes. Para muchos esto parece orden, pero en realidad sucede lo contrario. Un exceso de leyes y de regulaciones sociales no solo paraliza a la sociedad para innovar y responder de manera eficiente a las crisis, sino que, más allá de eso, sobrecarga al propio Estado. El Estado crece tanto que se vuelve obeso y, como consecuencia, pierde movilidad. El Estado, en vez de asegurar unas pocas leyes, termina sobrecargándose, y su capacidad de fiscalización y ejecución haciendo que obviamente no pueda encargarse de todo, porque es imposible. Y, como resultado, las autoridades vinculadas al Estado entonces deciden qué leyes poner en práctica de acuerdo con el contexto. Generalmente, ese contexto sirve para perseguir a grupos considerados opositores o incómodos. De forma superficial, sería como decir que, ya que todos están fuera de la ley, entonces yo elijo a quién castigar según mi conveniencia. Eso es justo lo que vemos en Brasil. Desde la Constitución de 1988, Brasil ha acumulado un volumen extraordinario de reglas. Un estudio del Instituto Brasileño de Planeamiento y Tributación indica que entre 1988 y 2024 se han emitido más o menos 7-8 millones de normas, o cerca de 860 nuevas normas por día hábil. Para dimensionar en materia tributaria, ya se han publicado más de 400.000 reglas, o 2.14 por hora hábil. Esta avalancha legislativa genera un laberinto jurídico. La mayoría de los ciudadanos e incluso los gestores no saben qué normas están vigentes, lo que dificulta los negocios e incentiva la informalidad. Además, Brasil presenta índices de litigio per cápita sin paralelo. En 2022 había unos 81.4 millones de procesos pendientes, con 40.078 por cada 100.000 habitantes frente a 5.800 en Estados Unidos y 12.300 en Alemania.
Actualmente se registran 31.5 millones de nuevos casos, 10% más que en 2021. En 2021 y 2022 hubo más de 78 millones de demandas. Estas cifras colosales reflejan un poder judicial sobrecargado, con una duración promedio de 2 años y 7 meses en la justicia común, lo que incluso podría verse como un problema para ellos. En realidad es una oportunidad para que el poder judicial justifique ser el más caro del mundo. Y la tendencia es que solo empeore, porque por un lado el brasileño tiene un fetiche por las leyes. Lo que más escucho de otras personas es, ¿debería haber una ley para esto o para aquello? Y por otro lado, lo que se considera un buen parlamentario es aquel que presenta más proyectos de ley. Esto crea políticos inestables porque tienden a aprobar muchas normas para aparentar que están trabajando, aunque sean leyes de calidad dudosa. El exceso de leyes rápidamente se traduce en complejidad y contradicciones. Demasiadas leyes reducen la eficiencia burocrática, creando un círculo vicioso donde cada reforma poco implementada genera más reglas inconsistentes. Y las leyes mal redactadas y llenas de remisiones aumentan la incertidumbre y el costo de tomar decisiones económicas. Individuos y empresas prefieren litigar en lugar de asumir riesgos, pues el poder judicial define realmente las reglas. El hecho de que las civilizaciones que están cerca de su colapso presenten más leyes no es una coincidencia. Es un síntoma que señala la vida útil de esa sociedad. Cuanto más frágiles se vuelven las instituciones, más leyes se apilan como muletas, pero cada nueva norma solo aumenta la confusión y la inseguridad. Hace unos meses grabé un video explicando cómo el Estado destruye las relaciones sociales. Y de hecho fue el video que más me costó. Aunque se demostró que el Estado rompe relaciones sociales al burocratizar e interferir en la vida de las personas, muchos no lo entendieron. Las mujeres se enojaron conmigo y los hombres con ellas. Ambos lados ignoran que el verdadero responsable de la desconfianza mutua es el Estado, que con su exceso de leyes dificulta las relaciones sociales. Lo que nos lleva entonces a la parte 4, que es el hecho de que vivir en Brasil está prácticamente más imposible. Si sigues el canal, probablemente viste el video sobre los nuevos impuestos que el gobierno federal, los estados y los municipios van a implementar ya en 2026. El peor de todos está relacionado con el tema de los inmuebles. Nuevos impuestos, nuevas interpretaciones de leyes y ajustes en los impuestos sobre inmuebles tienen el potencial de aumentar el costo de la vivienda a un nivel sin precedentes en el país. Y créeme, hay quienes defienden eso, diciendo que al final de cuentas Brasil paga poco predial comparado con países europeos. Estamos hablando de rentas que se vuelven 2, 3 o hasta 4 veces más caras en un intervalo de apenas 3 años. Mira bien. Si siguen al pie de la letra estas nuevas medidas y aunque no las sigan, cualquier aumento ya es absurdamente poco y dañino para el costo de vida en Brasil, que ya se está volviendo ridículamente alto. Incluso podrían llegar a cobrar impuestos a quienes viven de favor, con multas retroactivas y en una escala estratosférica. Si subes el precio de donde vives o te quedas, automáticamente sube el precio de todo. La carga bruta en Brasil ha oscilado entre el 32% y el 33% del Producto Interno Bruto en los últimos años, lo cual es ridículamente alto para el ingreso per cápita brasileño. No podemos afirmar categóricamente que superamos la curva de Laffer porque es difícil demostrar eso empíricamente. Pero tenemos riesgos sectoriales de pico de ingresos y efectos de base estrecha. Peter Turchin, de quien ya hablé en el canal, demuestra que grandes revueltas y colapsos nacionales suelen estar ligados al precio de los alimentos. Los colapsos son la acumulación multifactorial con desfases, como el vaso que se desborda. Las personas tienden a mirar solo la última gota de agua como la responsable, ignorando toda el agua que ya estaba dentro del vaso, lo cual es un error. Y en el caso brasileño tenemos una referencia hasta reciente para comparar, como un ensayo de lo que vendría. El juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016, eso fue el resultado de una ecuación que comenzó todavía allá atrás, en 2011. Desde 2008, el aumento global de los alimentos comenzó a afectar a la población en Brasil. Solo desde 2011 se creó la presión de costo y expectativa. Luego, con el alza de tarifas urbanas, el detonante de 2013 fueron los 20 centavos en los pasajes. Luego incluyeron temas como corrupción, servicios públicos y rechazo a los megaeventos de la Copa y Olimpiadas.
Y, por cierto, vale la pena recordar, esa crisis fue encabezada por el entonces alcalde de Sao Paulo, Haddad, y por el entonces gobernador Alckmin, que hoy ocupan cargos en el gobierno federal. Luego, la legitimidad política se debilitó por el avance de la operación Lava Jato, que expuso todo. Lo que muchos ya sabían, que el Partido del Trabajo es una organización criminal, pero aún así lo ignoraban, aunque debería considerarse. El grave estrés hídrico gestado desde 2011 y que explotó en 2014 y 2015 afectó principalmente a la Gran São Paulo, afectando el costo de vida y el ánimo, la psicología colectiva de la población. São Paulo no solo es el área metropolitana más rica, sino también la mayor concentración de población del país, con casi el 10% de la población. Todo lo que sucede en São Paulo inevitablemente se esparce y contamina al resto del país. Entonces, en 2016 solo podía ocurrir la caída del gobierno de Dilma. Todo eso son gotas que se suman antes de que todo se desborde. Y otra vez, en 2025 noto señales parecidas. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué el brasileño aún no se ha rebelado violentamente? Y la respuesta es que no existe una única forma de colapso civilizacional. Esto nos lleva a la conclusión sobre la rebelión brasileña. En esencia, hay 3 posibles resultados. Y que no se aplicará solo a Brasil, como dije al principio del video, sino en muchos, y digo muchos países, incluso alrededor del mundo. El primero es el escenario ideal, donde los líderes al ver la inminente ruptura deciden ceder el poder. Tal como en una olla de presión, liberas la presión poco a poco, evitando la explosión. Una situación social así también puede ser despresurizada gradualmente, aunque no demasiado lento, porque necesita ser algo perceptible y sensible para la población. Muchos creen que los líderes no ceden poder, pero eso no es completamente cierto. Tenemos muchos precedentes históricos donde los líderes cedieron poder precisamente para mantener ese poder. Pero uno de los casos más exitosos y recientes que nos interesa es China. Tras la guerra civil, en 25 años, los chinos tuvieron al menos una guerra con cada vecino. Estancamiento tecnológico, riesgo de quiebra económica y desastres ideológicos, como la revolución cultural y el gran salto adelante. Era evidente que el modelo marxista-maoísta no funcionaría. Entonces, lo que hicieron fue un alivio de presión social y económica gradual y controlado, iniciado en los últimos días de vida de Mao Zedong, pero de hecho liderado por el genio de Deng Xiaoping, siendo mantenido en las décadas siguientes por los líderes que vinieron después. Si crees que la China de hoy es mínimamente igual al periodo maoísta, repiensa tu existencia y todo lo que crees saber, porque definitivamente son 2 países diferentes. El Partido Comunista se mantuvo comunista solo en el nombre, porque en la práctica adoptó un capitalismo muy agresivo e hipercompetitivo, siendo incluso más libre que muchos países de Occidente, que son denominados capitalistas. Entonces, básicamente, se dieron poder para obtener como resultado un poder aún mayor a largo plazo. Es como una gangrena, el médico amputa la parte muerta para preservar el resto del cuerpo. Y, al igual que una gangrena, esa estrategia solo funciona si los líderes perciben el riesgo temprano, antes de que se propague al resto del cuerpo. Pero, si no vemos ese primer escenario de líderes cediendo, entonces tenemos los 2 peores escenarios. En el segundo escenario, una ruptura rápida y fulminante como en Nepal o la Revolución Francesa. Veremos instituciones y líderes que hasta entonces eran considerados muy fuertes cayendo sorprendentemente rápido. Lugares donde lo que era impensable simplemente va a suceder. Es fulminante porque es como un infarto, un ataque cardíaco. Esa caída fulminante es como la mayoría de las personas piensan que ocurren los colapsos civilizacionales. Ella se fue a dormir el domingo y despertó el lunes en un caos, como si el mundo acabara. Lo lamento. No es un tipo muy común. Tenemos el tercer escenario, la muerte lenta y gradual, como pasó en China en el siglo XIX y principios del XX. Después de las guerras del opio, China fue debilitándose y desmoronándose año tras año, con líderes militares asumiendo el control regional, respondiendo a la autoridad central solo cuando les convenía. En ese periodo también se dio el ascenso colosal del narcotráfico y el crimen organizado. Al mismo tiempo que aún estallaban guerras de extremistas religiosos e invasiones extranjeras, pequeños focos de poder fueron surgiendo de forma dispersa y esparcida por el país, matando a este país poco a poco. Como un cáncer, afecta a varias partes del paciente.
¿Cuál de estos tres escenarios será el escenario de Brasil? No lo sé, pero creo que la primera hipótesis es la de ceder poder, muy improbable. Por el hecho de que los líderes políticos y judiciales creen que todo está bajo control y que la situación no está tan mal. Muy probablemente esto se debe al efecto de Brasilia, que al aislar física y geográficamente la capital del resto del país, es el verdadero propósito de la construcción de esta ciudad. Hizo que ellos no tengan noción del tamaño del hoyo que cavaron para ellos mismos. Y si aún no hemos visto multitudes furiosas, es por la falta de un fenómeno llamado efecto manada, pero creo que en cualquier momento puede suceder, que es un fenómeno de la psicología social, donde las personas siguen el comportamiento y las opiniones de un grupo mayor, aunque eso implique ignorar sus propias creencias o hechos, lo que puede llevar a decisiones impulsivas y a veces irracionales. Es algo fulminante, explosivo, no es algo planeado. Y en Brasil hay precedentes. En 2013, cuando el gobierno de Haddad anunció el aumento de las tarifas de los 20 centavos que mencioné, era un grupo relativamente pequeño manifestándose frente al ayuntamiento de la ciudad. Hasta que, un día, cuando fueron a protestar en la Avenida Paulista, la policía militar decidió, literalmente, bajar. Golpes para todos. Y digo para todos de verdad. Principalmente a personas ajenas a las protestas. Entrando en restaurantes y bares buscando manifestantes y agarrando a gente que ni siquiera sabía bien lo que estaba pasando. Disparando balas de goma contra los vecinos de la zona que estaban grabando con el celular. Deteniendo autobuses y revisando a personas que solo regresaban del trabajo sin saber de la protesta. Y en pocas horas, las protestas de los pocos estudiantes sin relevancia terminaron creciendo, con gente rebelándose contra la violencia policial. Prácticamente todos los que estaban en la zona se unieron al movimiento. La situación se descontroló y en los días siguientes reunió a personas con diversas demandas, ya no solo por los 20 centavos. No hubo forma. Haddad y Alckmin, con el tiempo, tuvieron que ceder. Y eso pavimentó el camino para muchas protestas que vinieron después y terminaron salpicando al gobierno de Dilma. En 2016 ya sabes el resultado. Entonces es muy probable que solo esté faltando esa gota que derrame el vaso. Pero aunque sea eso, como dije, tenemos el tercer escenario de muerte lenta y gradual. ¿Por qué existe? Una sola cosa que se puede ver con certeza es el hecho de que la cuenta de mayor costo de vida, más criminalidad, crisis demográfica y aumento de la tiranía estatal no pueden seguir creciendo por mucho más tiempo. Sin que eso cause una ruptura, esa letargia, pasividad de la población está ocultando algo muy siniestro debajo de ella. Al final del Imperio Romano, las élites sabían que la máquina imperial se estaba pudriendo. Inflación, corrupción, presiones externas de los bárbaros, declive agrícola. Varios autores de esa época advertían que la situación podía explotar en cualquier momento. Pero en vez de reaccionar, hacían banquetes, disputas internas de poder, letargo. Cuando los visigodos entraron en Roma en 410, gran parte de la élite romana pensaba que era solo una turbulencia pasajera. El precio fue su destrucción. En el siglo XIX, el imperio China presenció impotente la dominación occidental tras las guerras del opio. Había ministros lúcidos que advertían a la nobleza sobre el peligro de la dependencia de las drogas y la superioridad tecnológica europea. La corte creía que el imperio del centro siempre sería superior. Esa inercia resultó en humillaciones, tratados desiguales y la pérdida de Hong Kong. La pasividad ante un tsunami abrió la puerta a un siglo de dominación extranjera y al fin del período dinástico. En Francia, antes de la Revolución de 1789, todos conocían el colapso financiero. La monarquía tenía muchas deudas. El hambre azotaba a los campesinos, circulaban panfletos denunciando los privilegios de la nobleza y la élite debatía sobre moda, hacía bailes y gastaba fortunas en Versalles. Cuando la furia popular estalló fue violenta e irreversible. El tsunami de la revolución no llegó por sorpresa. Fue ignorado. En el Brasil actual tenemos un escenario similar. Se evidencian el desequilibrio demográfico, la crisis educativa, el colapso mental y la hipertrofia estatal. Las señales son evidentes y las estadísticas son transparentes. Sin embargo, la mayoría sigue adormecida por telenovelas y redes sociales. Y la élite política finge que administra, mientras solo prolonga su propia supervivencia a costa de la existencia misma de ese Estado que los protege. Es decir, están corroyendo aquello que los protege. Gracias a todos, espero que les haya gustado.
Comparte el video con todos los que conozcas para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir creciendo y principalmente existiendo. Un abrazo y hasta el próximo video.